Hola, hola, muy buenas noches amigos, ¿cómo están todos? Mi nombre es Itángelo Hernández, soy estudiante de la Universidad UPT José Félix Rivas de Socopó. Vengo a hablarles hoy un poco sobre objetos del lenguaje y metalenguaje. Si hablamos de objetos de lenguaje y metalenguaje, en lógica matemática, el lenguaje objeto es el lenguaje que se describe, mientras que el metalenguaje es el lenguaje que se describe al lenguaje objeto. El lenguaje objeto es un lenguaje ordinario que se utiliza para hablar de cosas u objetos en el mundo. Y un lenguaje matemático es el lenguaje objeto, es normalmente un lenguaje formal. Ahora, si hablamos del metalenguaje, es un lenguaje que se utiliza para hablar en otros lenguajes. Es un lenguaje artificial que se utiliza lingüísticamente u otras para analizar o describir la oración o ejemplo del lenguaje objeto. El metalenguaje puede ser identificado al lenguaje objeto. El metalenguaje puede ser más rico que el lenguaje objeto para poder describir su uso adecuadamente. Ahora, dando explicaciones, el lenguaje matemático es un sistema de símbolos, reglas y notaciones que se usan para expresar ideas matemáticas. El lenguaje matemático permite a los matemáticos resolver problemas y describir conceptos complejos. Los objetos matemáticos son objetos abstractos que se estudian en matemáticas. Algunos ejemplos de objetos matemáticos son números, conjuntos, funciones, figuras geométricas. Los objetos de la aritmética y del álgebra son más utilizados ya que se emplean en todas las ramas de la matemática. El lenguaje matemático comprende el lenguaje coloquial, el lenguaje aritmético, el lenguaje geométrico, el lenguaje algebraico o simbólico. El lenguaje matemático comprende la existencia y la naturaleza del objeto matemático. Es materia de debate en la filosofía de la matemática. Los objetos matemáticos se describen usando un lenguaje al que llamado lenguaje matemático. Como este lenguaje tiene apuntas claras que indican cuáles descripciones tienen sentido y cuáles no, podemos llamarlo lenguaje formal o formalizarlo. Identificamos una expresión como sentido de su forma. Ahora, si hablamos del metalenguaje, el metalenguaje matemático es un lenguaje que describe otros lenguajes, en particularmente formales. Se utiliza en la lógica matemática y en la lingüística, y sus características serían como: el metalenguaje describe la naturaleza de otros lenguajes. El lenguaje se describe el metalenguaje que se llama lenguaje objeto. El lenguaje puede ser idéntico al lenguaje objeto. El metalenguaje puede ser objeto de otro metalenguaje de orden superior. El estudio de la estructura formal de metalenguaje da lugar a los lenguajes formales. Ahora bien, el metalenguaje también es un lenguaje objeto, es un lenguaje que es objeto de estudio de varios campos, incluyendo lógicas, lingüísticas, matemáticas y en forma teórica.